Qué bueno que continúan con nosotros en SPK Espectáculo. Es para mí más que un placer compartir con ustedes material de calidad y eso es lo que nos trae el invitado de hoy. Es norteamericano, pero ya tiene 11 años en República Dominicana, aplatanado, trabaja en el área de Punta Cana y de corazón que me está hablando de este proyecto, de este material que nos trae en el día de hoy, que todos ustedes podrán disfrutar y me he quedado fascinado por el tema que trata. Estamos hablando de un largometraje documental, así mismo me lo describió, que se llama Muerte por Mil Cortes, donde se sitúa en un contexto histórico que a todos nos interesa, a todos, sobre todo a todos nosotros los dominicanos. Pero yo no voy a hablarles completamente de eso. Él es que tiene que hacer lo que es el que sabe bien de su material. Está con nosotros Jay Kill, aquí con nosotros en SPK Espectáculo. Bienvenido a SPK. Y vamos a hablar de este trabajo. Pero antes, tengo que hacer como que los antecedentes. Claro. Tienes 11 años en República Dominicana. ¿Cómo llegas? Sí. Yo, 11 años viviendo ahora, trabajando en Grupo Punta Cana. Yo soy vicepresidente de la Fundación Grupo Punta Cana. Antes de eso, en 2001, hice la tesis de maestría en la Sierra de Bauruco. Okay. Y ahí despertó un interés, tanto en el país, en la cultura, en todo el parte dominicano, que todo el mundo se enamora, pero también una inquietud ambiental que yo veía como una oportunidad muy grande, porque República Dominicana tiene recursos naturales, ecosistemas, biológicos, muy únicos, muy importantes, pero sin embargo hay mucho riesgo y mucha amenaza. Entonces, en el contexto de una isla, esas amenazas se aumentan y se sientan más, porque es un espacio limitado. Entonces, la idea de mi tesis era explorar esas amenazas. Y luego parece que no me quitó ese interés en la sierra. O sea, siguió el gusanillo ahí y entonces llegas a este largometraje documental como me explicaste. Correcto. Entonces, hace 5 años comenzamos a desarrollar un proyecto de película documental y la idea era hacer una exploración de la deforestación en la frontera, principalmente en el Sierra de Bauruco. Y es un sitio muy interesante porque es un parque nacional que colinde con otro país, o sea, paralelo a República de Haití. Entonces tiene un área que está sumamente pobre en Haití y tiene un área que tiene cierta riqueza porque tienen el lujo de tener un área protegida donde no lo utilizan. Sin embargo, tiene otra dinámica que en Haití la mayoría de las personas depende del carbón vegetal para cocinar. Y en República Dominicana realmente eso no se ve. Se había hecho alguna política históricamente que frenaba eso. Sin embargo, como tiene una capa forestal mayor y tiene un parque nacional justo a la frontera, entonces la demanda de Haití coincide en que la productor viene siendo dominicana. Entonces, en este caso, para que la gente pueda así como graficarlo, o sea, la Sierra de Bauruco es del lado de República Dominicana. Correcto. Está, vamos a suponer, verde. Sí. Y del lado de Haití está árida, seca. Sí, o menos verde. O menos verde. Mucho menos. Porque, por ejemplo, tú tienes un caso que yo lo he vivido, o sea, el caso, por ejemplo, de la Cordillera Central, hay una parte que está en San Juan, por San Juan de la Maguana uno hace una travesía y puede cruzar al Cibao. Y del lado de San Juan de la Maguana, o sea, se ve un poco más desértica, o sea, en correlación al norte. Porque o sea, el clima cambia, ya ahí son dos climas distintos. Entonces, esto te lleva a el largometraje, Muerte por Mil Cortes, o sea, muerte de la tierra por los cortes. Y bueno, nosotros desde un inicio, cuando comenzamos el proyecto, queríamos tratar un tema de una perspectiva muy personal, ¿no? De una exploración humana y no solamente de un tema ambiental. Y no queríamos estar entregando información solamente a la persona que está viendo la película, sino desarrollar algo que le hace pensar, le hace reflejar. Entonces nosotros cuando comenzamos a filmar en 2012 hubo un asesinato en la Sierra de Bauruco, dentro del Parque Nacional, y fue un guardabosque dominicano que fue a apresar un haitiano que producía carbón o estaba produciendo carbón y se murió, o sea, se lo asesinaron a machetazos de una forma muy brutal. Y entonces esa muerte ocurrió en el parque, el supuesto asesino desaparece de Haití. Y entonces el caso se mantiene abierto. Entonces nosotros
comenzamos a explorar ese asesinato como una forma de entrar en el tema del tráfico de carbón, en el tema de deforestación y los posibles riesgos de la consecuencia de esa deforestación. Entonces comenzamos a explorarlo y entonces de ahí es que se va desarrollando la película. O sea que en la película podemos ver, o sea, este caso del guardabosques que murió vilmente Sí. por proteger la flora y fauna. Entonces, está el caso también de la deforestación, de que el hombre está cavando su propia tumba cada vez que tala un árbol. Exacto, pero luego cuando comenzamos a desarrollar el tema, descubrimos varias cosas. Primero que nada, los que producen carbón generalmente lo hacen, los que están haciendo los hornos, que realmente están haciendo ese trabajo, lo hacen por falta de alternativa, o sea, no lo hacen por gusto. Casi todos los productores de carbón que conocimos, haitianos o dominicanos, y ahí podemos hablar de eso ahora, que hay muchos productores dominicanos de carbón, lo hacen por falta de otra alternativa, falta de empleo. Entonces, todos decían, yo hago carbón para no robar un racimo de plátano de otro finca o de robar una persona, yo produzco para el carbón. Entonces, es una producción de pobres, que eso es lo que sostiene en Haití. Pero lo que encontramos al explorar el tema, que en la Sierra de Bauruco, en las altas montañas, es una producción de carbón casi oportunística, ¿no? Son haitianos pobres que cruzan, hacen su carbón y lo cruzan nuevo a Haití en su cabeza o en burro o en mulo, y luego eso va a los centros urbanos de Haití. Sin embargo, abajo, en la parte seca de República Dominicana, en el área del lago Ingriquillo, en las comunidades alrededor del lago Ingriquillo, Baitoa, Galván, muchas de esas comunidades pequeñas, hay una producción de bosque seco, de carbón, mucho más industrial y es controlado mayormente por dominicanos. El tráfico, el movimiento de camiones, el cruzar la frontera, está casi controlado por dominicanos. Los productores son haitianos y dominicanos muy pobres, tienen eso en común, pero en general el tráfico es algo controlado. O sea que eso está haciendo un daño no solamente a la república vecina, sino también nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba, Sí, por así decirlo. Entonces el riesgo, hay mucho riesgo en eso. Primero ambiental, que sin capa forestal, sin vegetación, se pierde capacidad de mantener el agua, entonces se pierde toda la capacidad de agua para agricultura, para sostener las personas. Se pierde biodiversidad. La Sierra de Bauruco es una de las zonas de mayor riqueza biológica en todo el Caribe. Y ahí cuando se tumba todos esos árboles también se pierde todos los animales y flores que viven ahí. Y también hay un riesgo de conflicto entre los seres humanos, y eso es lo que vimos en la película. O sea, en esta película la gente va a ver también ese conflicto que hay entre el ser humano, que quiere siempre un poquito más, quiere poder, quiere dinero, quiere subsistir. Entonces, ¿cómo la gente puede ver la película a partir de cuándo? Sí, ¿Y en qué sala se cine? El jueves 20 de octubre estará en Palacio de Cine a nivel nacional, en varias salas aquí en la capital, en Santo Domingo, también en Santiago y en Higüey. Y estaremos haciendo varias presentaciones con Cineforo, en que yo voy a ir y responder a preguntas. También se puede seguir nuestras redes sociales, yo creo que lo van a poner en pantalla. En pantalla, las redes sociales. Sí, y también hay un par de videos que subimos que se puede ver ahora, son unos cortos. Uno se llama La vida del carbonero, que habla precisamente de las condiciones que viven los productores de carbón. Es un video corto de 3 minutos, pero da un poco del contexto del tema de carbón. O sea que vamos a disfrutar de un largometraje que también nos enseña una realidad que está viviendo la isla completa, que es con los productores de carbón, y sobre todo que tú ahí haces mención de este asesinato que queda abierto porque el susodicho, quien asesinó al guardabosques, emprendió la huida. Y todo eso tú lo plasmas en la película. ¿Cuánto tiempo de investigación te llevó poder hacerla? Nosotros comenzamos preproducción hace 5 años y comenzamos a rodar, a filmar en 2012, hace 4 años. Y eso es aparentemente bastante normal. Ese es mi primer proyecto de película, pero para un documental, sí, eso es la primera vez que yo hago ese tipo de proyecto. Aparentemente para los documentales es relativamente normal que tome su tiempo, porque para ganar la confianza de las personas,
para estar mucho tiempo ahí, para conocer las realidades, toma tiempo y hay que Y que una investigación mucho. de campo muy amplia, Sí, a un documental. sí. Y nosotros también tuvimos mucha entrada en Haití. O sea, la película está en la frontera dominicana y también entramos mucho en Haití para conocer la realidad de ahí. Entonces es otro mundo. Nosotros hablamos español y podíamos manejar más o menos bien en República Dominicana. Cuando uno va a Haití es otra historia. Hay que tener un traductor y es toda una logística diferente, mucho más complejo para nosotros. Pero ¿qué es lo satisfactorio ya de este trabajo terminado? Tú como productor, o sea, como tu ópera prima, ¿qué sientes? Bueno, yo primero que nada me siento muy agradecido de la recepción que hemos tenido la película hasta ahora. Hemos hecho muchas presentaciones privadas aquí en Santo Domingo antes del estreno, el 20 de octubre, pero también hemos presentado en festivales de cine a nivel internacional, en Toronto, en México, en ¿Y cómo les fue por Inglaterra, allá? en Estados Unidos. Es exactamente lo que queríamos. La reacción es que la pone a la persona a pensar y contemplar cómo una pequeña isla en el Caribe también puede relacionar a su país o a su realidad. Entonces hay muchos temas que son mucho más amplios simplemente de República Dominicana y Haití, que se trata de desigualdad, pobreza, deforestación, temas de migración que también entra en el escenario. Entonces, esos son temas más universales y son temas muy puntuales ahora que se está viendo en Estados Unidos, se está viendo en En el mundo Europa. entero. Entonces, esos son temas que trasciende simplemente una isla. Y eso es lo que queríamos lograr, es poner a las personas a reflexionar sobre su propia realidad y aplicarlo a una situación real. Bueno, entonces a partir del 20 de octubre en todas las salas de Palacio del Cine estará Muerte por 1000 cortes, donde haces un documental, largometraje con esta realidad que vivimos en República Dominicana. Sí. Gracias por compartir con nosotros Muchísimas aquí en gracias SPK por la invitación. Espectáculo. Y a ustedes no se muevan que en breve tenemos más de SPK. Estamos en la frontera. Este lado acá es haitiano y este lado es dominicano. Estamos en una zona que está minada de horno de carbón. Eso le llaman por acá el oro negro al carbón. El que vive en frontera tiene que tener el corazón duro, porque hay fronteras que eso es candela.